cuando hablamos de felicidad, mucha gente dice que el optimismo es malo, que es mejor ser pesimista porque estás previendo que puede salir mal. Pero todos los estudios han comprobado que realmente el optimismo ayuda a la gente a ser mucho más perseverante. Bienvenidos a Expresando Salud. Hoy nuestro tema es la felicidad. ¿Cómo cultivar la felicidad? ¿Cómo conectarnos con el agradecimiento, con lo que sí depende de nosotros, sin pensar tanto en la queja o en lo que no tenemos? Por eso, para mí es un privilegio conversar con una de las voces más autorizadas en el estudio del bienestar en México y en Latinoamérica. Esta es la voz de Arlene Solotkin. Ella es psicóloga, es educadora con más de 2 décadas de experiencia en psicología positiva. Además, es profesora de estudios de la felicidad y conferencista internacional, fundadora y directora del Instituto de Bienestar Integral en México y ha dedicado su trabajo a traducir el bienestar, a brindar herramientas para lograr ese impacto real y positivo. Por eso, para mí, estoy conectadísima con toda la conversación que tuvimos, que espero la disfruten y la puedan compartir con esa persona que ustedes no la ven tan feliz, porque sí, es una habilidad, la podemos tener como hábito la felicidad. Sí, yo creo que es un parte de una filosofía de vida que incluye muchos aspectos y que hoy desarrollamos en este episodio. Así que sin más preámbulo, comenzamos expresando salud. Arlene, bienvenida a este espacio, gracias por tu tiempo y desde ya quiero hacerte esta pregunta. ¿Se puede aprender a ser feliz? Pues claro que se puede aprender. De hecho, uno de los más grandes errores del ser humano es que a veces buscamos la felicidad donde no la podemos encontrar. Y hay muchas cosas que podemos hacer para aumentar nuestros niveles de felicidad. Hay esa confusión a veces en Ujú, donde pensamos que la felicidad es solamente una emoción, pero claro, dentro del campo de la psicología positiva, nosotros entendemos la felicidad como un compuesto de varios elementos. bien. Entonces, donde se incluyen, por ejemplo, sí las emociones positivas, se incluyen las relaciones positivas, pero también la importancia de mantener nuestro cuerpo bien, y todos sabemos que si no nos sentimos bien, es difícil que nos sintamos felices. Tener un propósito de vida, conectarnos con algo más grande que nosotros mismos, Importante. también es muy importante, y obviamente gestionar nuestras emociones y también trabajar por las metas que queremos, que eso está vinculado también a varias de las funciones hormonales cuando hablamos de las hormonas de la felicidad. Entonces, Vamos con estos elementos que quiero que desarrollemos también más adelante. Vamos a entrar, como ya las nombraste, a enumerar esas hormonas de la felicidad y cómo lograr activar cada una de ellas. claro. Bueno, principalmente hay 4 hormonas que se consideran como estas hormonas de la Mm, felicidad, que son sustancias que el cuerpo produce de forma natural y que influyen mucho en cómo nos sentimos. bien, Entonces, la dopamina, por ejemplo, nos impulsa mucho a buscar metas y está vinculada con la motivación. La serotonina, por otro lado, eh, nos aporta equilibrio y nos ayuda mucho a tener un bienestar emocional. ok, Ahorita podemos profundizar en cada una. La oxitocina la conocemos mucho como la hormona del amor, sí, y esa es la que nos ayuda a fortalecer los vínculos y la confianza que tenemos en otras personas. ujú, Y finalmente las endorfinas son las que nos ayudan a generar placer y aliviar el estrés. Entonces, todas están relacionadas entre sí, claro. y por eso cuando, digamos, vivimos en un estrés crónico o cuando tenemos falta de sueño o Ujú. estamos sedentarios o aislados de otras personas, se empiezan a generar muchos, pues Desequilibrios, un desequilibrio hormonal que ya. nos lleva muchas veces a una depresión o a una ansiedad crónica. Claro, que podríamos controlar si empezamos desde el autoconocimiento. Vamos a ir parte por parte, Arlene. Sí. Uno de los puntos
Porque para mí es importantísimo para conectar con la felicidad es la motivación. Pero a Sí, veces el día a día nos cuesta automotivarnos. ¿Qué podemos sí, decirle a esas personas que están viendo este episodio? ¿Cómo lograr automotivarme en el día a día? claro. Mira, por un lado, muchas veces pensamos que la motivación solo viene de tener fuerza de voluntad. Ujú, Y la fuerza de voluntad se agota, o sea, claro. tenemos una cierta cantidad de fuerza de voluntad. De hecho, han habido algunos estudios como muy simpáticos, por así Ajá. decirlo, científicos, donde a la gente le ponen, por ejemplo, a un plato de galletas y están viendo qué tanto pueden ellos después concentrarse cuando van armando un rompecabezas o les ponen un plato con remolacha o betabel, le decimos en Claro, México, qué y, curioso. y la gente que está junto al plato de galletas tiene mucho más dificultad después de concentrarse para armar el rompecabezas que la Ok. gente que tiene el plato de remolacha cuando les dan la instrucción de no Mm, comérselo, ¿no? Porque la fuerza de voluntad es limitada. Entonces, cuando hablamos de la motivación, es muy importante entender varias cosas. ujú, Uno, la motivación la podemos echar a andar cuando ponemos proyectos que son a corto plazo y que son muy manejables. bien, Muchas veces lo que más nos motiva son esos grandes sueños y nos puede dar un rush de adrenalina y nos puede como dar esa fuerza para perseverar, pero cuando queremos ser constantes en el día a día y tener esta motivación, es importante establecer metas pequeñas y manejables y celebrarlas para que sintamos que vamos teniendo esos logros cada día. de Por, acuerdo. e- perdón. De acuerdo, celebrar cada Sí, pequeño logro, porque a veces lo damos por sentado, es tácito, sí, sí, lo tenía que hacer, pero resulta que ayer no lo tenías y hoy ya lo tienes. exactamente. Entonces, cada pequeño logro, yo soy partidaria de celebrar. Sí, Muy bien, next. Primero por es el, ese. por el otro lado, el ejercicio de verdad ayuda mucho a aumentar toda esta lluvia de verdad de hormonas que también están vinculadas a la motivación. Entonces, cuando uno está deprimido, muchas veces de verdad hacer ejercicio es algo muy, muy difícil. O cuando estamos Sí, ansiosos, tenemos ganas de desconectarnos. Y de verdad el hecho de salir a caminar al principio 5 minutos o poner una música que nos alegre, ya, aunque no lo sintamos en el momento, eleva nuestra capacidad de producir estas hormonas y nuestro nivel de energía, lo que está vinculado a la motivación. me encanta Entonces, poner desde música. brincar 1 minuto, elevar nuestro ritmo cardíaco, no tenemos que hablar de maratones, de carreras largas. 1 minuto de ponernos a elevar Ujú, nuestro ritmo cardíaco es suficiente para impulsar este sentido de motivación. me encanta. Estoy completamente de acuerdo y alineada. Sí. Muy Por bien. último, también, por ejemplo, conectarte con el porqué de lo que hacemos. Eh, Hace un tiempo estaba yo muy, muy, muy concentrada, pero también comprometida Ajá, en calificar, ahora sí que proyectos para una maestría en la que estaba yo de profesora ok. y tenía yo tareas y tareas que Ah, calificar y llegó un momento en que de verdad no estaba yo disfrutando para nada lo que estaba haciendo y un simple cambio que fue antes de empezar a calificar, conectarme con la gratitud y agradecer que los alumnos estuvieran compartiendo conmigo parte de su proceso de vida claro. y recordar que yo estaba ahí no para calificar, sino para impulsar la vida de Mm, estos estudiantes. De verdad fue un cambio y lo hice constante, o sea, día tras día, cuando había perdido la motivación, conectarme con ese propósito, para mí muy fue bien. reactivar la razón del por qué hacía lo que hacía Claro. y me ayudó a cambiar la experiencia Porque de le esa, diste otra perspectiva
al momento de exactamente, hacerlo. Lo viste de otra forma y eso conectó con el exacto, agradecimiento y wow, empieza a fluir nuevamente todo. Hay trabajos totalmente. que no nos gusta hacer, pero que nos toca hacer. Entonces, en ese momento es hacer lo que acabas de decir, conectar con el propósito, darle la vuelta y lograr hacer una conexión distinta para Exacto. poder O sea, incluso vibrar en positivo. si tu labor es algo muy técnico en una Ujú. planta, en una fábrica, o lavar baños, o preparar la Claro, comida, el hecho de conectarte sabiendo que ese trabajo que tú haces va a alimentar a tu familia, les claro, vas a poder pagar su educación o vas a poder contribuir de alguna manera a su bienestar, eso es ya. suficiente para ayudarte. Claro, me encanta. Wow, todo este tema de la felicidad, que las personas piensan que no, bueno, ella sí es feliz y resulta que yo creo que es como un estilo de vida y es de la perspectiva desde la cual quiero vivir disfrutando cada proceso, cada experiencia y para eso se necesita mucha inteligencia emocional, Arlene. Sí, la verdad es que como o sea, tú dijiste la palabra clave que es el hacer una conciencia personal, es reconocer Sí, en dónde estás y a dónde quieres llegar, y también reconocer que pues se vale estar cansado, se vale por momentos claro, sentirnos desconectados de cierta forma, pero al final termina siendo de todas maneras nuestra responsabilidad. totalmente. Y tenemos a veces esta idea de que la inspiración nos va a llegar de algún lugar, y como dicen por ahí, la inspiración tiene que encontrarte trabajando, y hay una regla que le llaman la regla de los 5 minutos, que es para poder sobrepasar ese, eh, la procrastinación Ujú. inicial o la flojera. Ponte a trabajar 5 minutos, ponte la meta de que, bueno, me voy a sentar a escribir mi siguiente podcast, o me voy a sentar a escribir un capítulo del libro. Voy a escribir 5 minutos, y normalmente cuando vences esa barrera de los 5 minutos, la motivación Se llega. autogenera, sí, Exacto, pero si te quedas sentando en pasividad, sentado, esperando que la motivación sea lo que inicia, muchas veces pues te vas a topar con pared y no lo vas a lograr. claro. eh, Te sigues fijando, sí, hay más distractores y sigue el ciclo exacto, sucediendo y no hay ningún cambio porque sigues dentro de ese bucle. Wow, es tan exactamente. interesante, es que el cerebro es tan interesante. Yo, yo a diario estoy pendiente de esos detalles. Hay personas que, claro, están en plena crisis o en algún conflicto muy fuerte. ¿Qué decirle a ellos? Cómo lograr el bienestar durante ese proceso que es tan desagradable para todos? Mira, es más fácil decirlo, obviamente, que Mm, hacerlo, ¿no? claro. Pero tenemos ejemplos bien importantes. Por ejemplo, el libro del hombre en busca del sentido de Víctor Frankl, o el de la bailarina de Auschwitz, ¿no? En donde muestran cómo ciertas personas, enfrentando desafíos enormes, en donde su vida estaba en peligro, en donde pasaron momentos de hambre, de frío constantes, de trabajos forzados, donde sabían que en campos de concentración su vida pues peligraba, y no tenían ellos aparentemente Ujú. el control de nada. Son esas pequeñas cosas que están en tus manos las que te pueden sacar adelante, ¿no? Como Víctor Frankl decía, no somos dueños de las circunstancias, pero sí somos dueños de cómo ¿Cómo la vemos? vivirlas. Sí. Entonces, a veces subestimamos esas pequeñas cositas que podemos hacer, ¿no? Que en el caso de él, a él hablaba, por ejemplo, de guardarse un pedacito del pan o de la ración de comida para dársela a alguien más cuando veía que si alguien más estaba perdiendo la esperanza y las ganas de vivir. Ok. O, por ejemplo, la imaginación es poderosísima. Entonces, él se imaginaba cómo cuando terminara la guerra él iba a estar en una universidad dando una cátedra, Wow. de lo que más le gustaba. O Qué conocemos bien. muy bien también, por ejemplo, el diario de Ana Frank, que estuvo o sea, refugiada en un cuartito Ujú. por años,
y su ilusión de poder ver eventualmente de nuevo al joven con el que se había enamorado, ¿no? Entonces, esa ilusión y esa imaginación nos puede muchas Ayudo. veces ayudar no solo a alcanzar metas, sino a Ok. sobrevivir. Ok, si estoy dentro de un conflicto, podríamos decir entonces que es visualizar la resolución, visualizar lo que quiero lograr, lo que quiero conseguir Por, mientras estoy en el proceso. sí, o sea, por un lado, mantener el foco de qué es lo que quieres lograr Muy bien, y también tomar acción. O claro. sea, cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones de violencia en una Ujú, relación de pareja, no es suficiente visualizar que quisieras tener una relación de amor y de armonía cuando tienes una pareja violenta. claro, Ahí quizás lo que tienes que visualizar es, yo quiero estar en una situación sana, yo quiero estar en una situación donde no sea codependiente de alguien que es violento y cuáles son esos pasos que yo puedo tomar, a dónde puedo bien. buscar ayuda, a dónde me puedo ir. O sea, porque a veces mantenerte en una relación así, aunque a nivel de ilusión te dan ganas, Ujú, a nivel de realidad no es no es quizás igual, lo correcto para ti. claro. Entonces ahí es qué puntos debo de hacer para estar a salvo, para tener Bien, a quien llamar, porque algo importante si tú quieres cultivar la felicidad es siempre estar anclado en los principios de realidad, ok. ¿Cómo porque, sería? o sea, no tener una ilusión falsa de algo que no pueda suceder. Digo, yo Bien. me fui a contar estos ejemplos de Víctor Frankl en una situación pues extrema donde él era un prisionero y Ajá, de él no dependía pues la posibilidad de liberarse, ¿no? Entonces, dentro de lo que tú puedes hacer, ayudar a otros, compartir el pan o pensar que cuando termine la guerra puedes hacer algo diferente. Eso es importante, pero en el día a día, ujú, cuando estamos hablando de una situación donde no somos prisioneros de nadie y donde nosotros podemos actuar, entonces lo importante es decir, ok, en mis manos no está que cambie mi pareja, en mis manos está cambiar yo. bien. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para cambiar mi realidad? Ese es el principio de realidad. Perfecto. ¿Es uno de esos principios o hay más principios de Bueno, realidad? nosotros hablamos de, o sea, de siempre estar en esta em, capacidad de estar Ujú, aterrizados, exacto, en presente, en aquí y ahora. estar en el momento presente. Ok, Y claro que puedes tener la ilusión de eventualmente conseguir otra, bueno, en este ejemplo, conseguir otra claro. pareja. O por ejemplo, cuando hablamos de la situación que tú conoces mucho mejor que yo, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, en Ujú, donde dices, bueno, o sea, hay una falta de libertad para mucha gente, así hay es. un límite de las elecciones que yo puedo hacer en mi día a día acerca de qué alimentarme o dónde conseguir el alimento. Entonces, hay una realidad. Eso no quita que puedas soñar en cómo construir mayor libertad para tu país, Claro, que es el contexto más amplio, entiendo. y el contexto más íntimo, que es, bueno, ¿cómo le hago yo para gestionar los recursos que tengo de la mejor Claro. manera para mí y para mi familia? Ok, entendido con ambos ejemplos. Perfecto. Entonces cultivamos la felicidad como primer punto, como primer principio, es anclado a la realidad y darle Ujú. una perspectiva diferente a esa realidad y siempre desde la acción hacia lo que quiero lograr. Bien. Exacto. Hay un punto que quiero tocar contigo, Arlene, que es la dopamina instantánea y rápida que nos da las redes sociales. ¿Cómo Sí, hacer para adquirir dopamina saludable y sostenible? claro. Justo lo que dices es cuando las redes sociales generan esta dopamina, Ujú, eh, que la dopamina la necesitamos y es sana, pero cuando la adquirimos de esa manera tan intensa, lo que sucede es que nos podemos volver adictos y cada vez necesitamos más de eso. mm, Entonces,
la manera de activarla de forma saludable, uno es, como decía yo, haciendo ejercicio. Bien. Lo otro es aprender algo nuevo, porque eso nos genera ese Bien. entusiasmo. Cuando aprendemos algo nuevo nos emocionamos y echamos a andar ese ciclo, pero esa Ujú. es una dopamina que se activa con el esfuerzo. Entonces no es gratuita, entonces no es algo que nos va a mantener adicto en una forma negativa. Bien. Y lo otro es también, como dije, haciendo ejercicio, porque la dopamina está en contacto con las endorfinas, o sea, se activan mutuamente y eso también nos ayuda de forma saludable a, pues, a A activarla. generarla y Lo que activarla. se interpone son metas poco claras, Bien. eh, el estrés crónico, y entonces el ejercicio también ayuda a bajar el estrés, entonces nos ayuda también a tener un mejor nivel de dopamina. Sí o sí hacer ejercicio. No es Sí o opcional. sí, Estoy exactamente. completamente de acuerdo contigo. Es un hábito que adquirí después de los 40. Sí, No sí, lo sí, tenía y dije, Dios mío, ¿por qué no lo había adquirido antes? No entiendo por qué antes sí, no era para mí una necesidad, ahora es una necesidad. Todavía no lo disfruto, lo hago ok, por necesidad, por exacto. cumplirle a mi cuerpo y a mi mente, Sí, porque van de la mano. Y ya es un hábito instaurado dentro de mí. Me encantaría que todos lo pudieran tener porque los beneficios son a nivel de toda, de sí, prevención de todas las patologías, el ejercicio está presente. totalmente. Increíble. Sí, te haces, o sea, puedes estar batallando al ir, pero siempre que terminas de Siempre. hacer ejercicio, te sientes muy, muy diferente. La energía Entonces, viene a ti, sí. Y la eso genera energía, automotivación. exacto, Y lo que acabas de decir que me parece muy importante es fortalecer esa curiosidad para poder tener esas ganas de adquirir nuevos conocimientos, nuevas metas que sean a lo mejor a corto plazo para ir generando esa hormona de la felicidad, ir sintiéndome bien conmigo, con lo que estoy adquiriendo. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es aprender una habilidad nueva o algo nuevo, sí, ser curioso. sí. O sea, de hecho, la curiosidad está vinculada con la longevidad. La Oh, gente adulta que tiene curiosidad y ganas de aprender me cosas gusta. nuevas tiende a vivir más, Ok, porque es como de cierta manera pensar que mantenemos nuestra curiosidad de niños, es como mantener esa esencia infantil de bien, estar descubriendo el mundo que nos rodea. claro, Entonces, buscar cómo hacer las cosas de forma diferente, aprender un nuevo idioma, leer libros distintos, escuchar un podcast diferente, me aprender del gusta. funcionamiento de algo, todo eso mantiene nuestro cerebro activo y mantiene nuestras ganas de vivir, Claro, porque no vemos el mundo como algo viejo que ya se terminó, sino como algo que está listo para descubrirse. así es. Hay una frase me encanta que dice que la felicidad no es la meta, sino el recorrido, y es cómo voy viviendo ese día a día hasta alcanzar lo que quiero lograr. ¿Qué le podemos decir a esas personas que piensan que se van colocando metas, pero que se estresan durante el proceso y no se Sí, disfrutan el presente? de hecho, uno de los más grandes mitos de la felicidad es que la felicidad la vas a encontrar cuando alcances un logro, ¿no? Y tenemos los mejores ejemplos de grandes artistas, gente de negocios multimillonaria Ujú. que terminan quitándose la vida o que terminan viviendo vidas muy miserables porque están todo el tiempo enfocados en ese éxito que un día Claro, va a llegar. Entonces, lo importante es darse cuenta que la felicidad está relacionada con el éxito, pero a la inversa. No es el claro. éxito lo que te da la felicidad, sino esa satisfacción que Mm. tú tienes al construir una vida que vale la pena. Eso es lo que te va llevando a alcanzar también el éxito, a poder disfrutar de, como decías tú, los pasos que te llevan cada día
y poder eventualmente alcanzar más metas, porque la gente que se enfoca solo en el éxito, ni disfruta del éxito, pero además cuando hay un fracaso es muy fácil que se queden ahí y no Claro, se vuelvan a levantar, ¿no? Porque interpretamos el fracaso como de verdad una falta, bueno, interpretamos el error o el obstáculo como fracaso y eso nos lleva a sentirnos muy mal. claro, Pero si interpretamos los fracasos o perdón, los obstáculos en vez de como fracaso, como parte de un aprendizaje, entonces es mucho más fácil que nos podamos levantar y que nuestra autoestima no se haya dañado, ¿no? Entonces es bien importante poder eh, entender que disfrutar el camino es importante. La gente que escala, por ejemplo, eh, se va sí. fijando no solo en la cima de la montaña a la que quiere llegar, sino en cada paso que dan. Y si se Ujú, enfocaran solo en la cima, no llegarían probablemente porque el camino es muy cansado, ¿no? claro, Entonces tienes que ir dando un pasito y luego otro pasito y eso es lo que te va alimentando a lo largo del claro. Y camino. descansar y alimentarte para volver a tener fuerzas para seguir Exacto. este proceso. Qué importante lo de Y los obstáculos. Yo creo que es que si no fracasamos o, a ver, si no tenemos adversidades en el camino, ¿cómo aprendemos? Yo creo que los mayores aprendizajes son de esos momentos incómodos que nos toca vivir en este transitar, que además es muy corto. ¿Y hay algún totalmente. fenómeno, Arlene, en las redes sociales que se ha viralizado, que es el optimismo tóxico? Entonces, Ujú. claro, para mí el optimismo forma parte de conectar con la felicidad. ¿Cómo, Sí. cómo llegar a ese optimismo saludable y no pasar la raya al optimismo tóxico? Vamos a diferenciarlos allí. Claro, mira, el optimismo es un componente importantísimo, como tú lo decías, para la felicidad y tiene que ver con la capacidad de visualizar un futuro positivo, al menos un poquito, un futuro al menos un poquito mejor que lo que estamos viviendo. Bien. Y es tener la confianza de que las cosas van a ir bien. Sin embargo, el optimismo tóxico ya es cuando hablamos de ponerte lentes de color de rosa, ¿no? De Mm, no querer ver que la situación está siendo difícil, que estamos atravesando a lo mejor un problema económico que requiere de que yo no piense que, ay, pues puedo seguir gastando y eventualmente todo se va a corregir, sino requiere a lo mejor de un ahorro, requiere de que yo tome un segundo claro, trabajo. Eh, el optimismo tóxico habla de una desconexión con la realidad, en donde vemos todo positivo y entonces no podemos hacernos responsables de cambiar lo que necesitamos cambiar en nuestra vida. de acuerdo. Entonces, algo que es bien interesante es que cuando hablamos de felicidad, mucha gente dice que el optimismo es malo, que es mejor ser pesimista porque estás previendo eh, Sí. qué puede salir mal, porque nuestro Está, cerebro está cableado de cierta manera para estar muy al pendiente de todo lo que puede salir mal y defendernos. Pero todos los estudios han comprobado que realmente el optimismo ayuda a la gente a ser mucho más perseverante ujú, porque es gente que sigue tratando y que tiene esa capacidad de ver muchas alternativas diferentes. El pesimismo nos hace tapa, sí, enfocarnos mucho y perdemos de vista muchas opciones y mm, el optimismo nos abre muchas opciones, de acuerdo. pero el optimismo tóxico cae en esa posibilidad donde de pronto se abre tanto que no somos diligentes Parciales, claro, al tomar los pasos que tenemos que tomar. de acuerdo. Entonces, bueno, pendientes de no pasar la raya, pero para mí el optimismo es un valor que necesitamos Sí, desarrollar. Yo siempre he dicho, Arlen, yo no sé si estoy equivocada. De hecho, lo digo mucho, que nosotros como seres sí, humanos
podemos ser muy fatalistas y no nos damos cuenta. Entonces yo siento que tenemos como dos angelitos, el bueno y el malo. Y que el Sí, malo es el primero que da su opinión, pero que sí, cuando yo tomo las riendas de mi torre de control, digo, no, no es esto lo que quiero que pase, sino esto. Y le doy la exacto, bienvenida al bueno y le doy un enfoque distinto en lo que yo quiero lograr con optimismo, o bueno, dependiendo de la meta o de la situación. claro, Y en eso me enfoco y eso lo hago realidad. Pero si dejo solamente al angelito malo con ese pensamiento, que además es un pensamiento que todavía no es realidad, y me lo creo, pues de la creencia a la acción es solo un paso y entonces mi vida se va hacia eso primero que llega, que puede ser absoluta. lo Sí, malo. absolutamente. Primero me encanta que le dices angelito malo y no el diablito, porque Sí, yo digo angelito realmente malo. esa intención de ese angelito malo es de protegernos, o sea, no está Muy para bien, hacernos daño, está muy para bien. cuidarnos. Está muy bien. El, Como el miedo, el, como muy bien. exacto, o sea, las emociones incómodas, como el miedo, incluso la envidia, el Ajá. enojo, todas están ahí para protegernos y nos mandan una señal de que o está habiendo una injusticia o Ujú. de que no estoy utilizando mi potencial como mi amiga, entonces siento envidia, pero en realidad es un reflejo de que yo podría estar haciendo algo mejor con mis capacidades de lo que estoy haciendo. Entonces, eh, el miedo que nos protege, puede haber un peligro, entonces todo eso está ahí para servirnos. Sí, Sin embargo, si dejamos que esas emociones incómodas nos secuestren, pues no podemos avanzar, cambiar. claro. Y lo que tenemos es que decir, bueno, dentro de mi esfera de control, ¿qué está en mis manos hacer? Bien. Y uno de los predictores más importantes de la felicidad es la autodeterminación, en nuestra capacidad de decidir lo que queremos hacer. Entonces, sí es importante, y por ejemplo, Gabrielle Ottington es una científico y ella habla mucho de cómo podemos nosotros alcanzar nuestras metas y dentro del proceso de metas que ella plantea, ella Ajá. habla de que es importante que sí pensemos en cuáles son los obstáculos que nos podemos encontrar, Ok. pero que también escribamos cuáles son esas estrategias que nos llevan a superar esos obstáculos. Bien. De algo muy fácil es si un joven va a estudiar para un examen Ujú. y cada vez y estudia con la televisión enfrente, pues la televisión te llama todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú superar ese obstáculo? Pues vete a estudiar a donde no tengas distractores, no lleves el celular, no tengas frente de ti Claro. la televisión y entonces es más fácil. O si yo quiero, digamos, ponerme a dieta, pero Ujú. en mi alacena tengo lleno de puros alimentos que no me hacen bien, pues la tentación es muy grande y entonces es un obstáculo que me va a impedir pues bajar de peso, ¿no? Entiendo. Entonces, pues ¿cómo puedo hacer yo para no tener esos alimentos a la vista o tenerlos guardados en un lugar donde tenga yo que hacer un esfuerzo demasiado grande Claro. para llegar a ellos? Me gusta. Entonces, es muy importante ahí que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que sí pensar en el obstáculo, pero pensar en la estrategia de cómo superar el obstáculo en Bien. lugar de nada más pensar positivo. Si nada más pienso positivo y no Mm. lidio con los obstáculos que pueda yo encontrarme, es más fácil que pues me venza yo ante esos Claro, obstáculos. es Entonces cierto. ahí es otra vez donde tienes esta idea entre la parte, este diablito o este angelito Lo bueno y lo malo malo. que te dice, ¿no? Y el otro que te dice, bueno, ¿cómo puedo sí alcanzar lo que me propongo y qué está en mis manos hacer? Muy bien. Y, y cómo sobrepaso los obstáculos que me puede encontrar en el Y esto va camino. alineado con tener las metas claras, porque yo siento que para tener esa meta tengo que saber la estrategia, igual los obstáculos, e ir más, eso me va a conectar con lo que quiero lograr y cuando yo Sí, estoy clara, pues mi mente está clara y en paz y puedo tener felicidad. Todo es como un claro. círculo. Sí, cuando no tienes las metas claras, te genera mucha Mucha ansiedad y ansiedad. puedes estar haciendo un esfuerzo muy grande en muchos sentidos,
pero no avanzar hacia donde tú quieres. Entiendo. Y es muy, muy frustrante. De hecho, creo que algo de lo más difícil que tenemos las personas es poder definir quizás en una oración qué es lo que verdaderamente queremos. Ok. Y entonces es bien importante tratar de definirlo lo mejor posible, porque entonces de ahí se derivan las acciones que podemos nosotros establecer para lograrlo. Y mucha gente no logra lo que se propone porque no tiene claridad de qué es lo que quiere lograr. A lo mejor hay una claridad a nivel del alma, del corazón, pero no nos atrevemos a verbalizarla, no nos atrevemos a definirla con precisión. Y es increíble porque a nivel de negocios, Ujú. la gente sabe que tiene que decir, ok, ¿cuánto quiero generar? ¿No? Las empresas, ¿cuánto queremos generar este año? ¿Qué productos tenemos que sacar para lograr Claro. ese ingreso? ¿Quiénes son nuestros competidores? ¿Cómo le tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos que invertir? Entonces, a nivel de organizaciones, se hace, pero a nivel personal, ¿cómo medimos nuestro éxito? ¿Cómo medimos nuestra satisfacción? ¿Cuál es el esfuerzo que le tengo que poner a esta meta que quiero cumplir? ¿Y cómo defino la meta? Porque a veces no la definimos bien. En primer lugar, sí, o escribimos solo sueños, quisiera, 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 pero no está aterrizada para poderle dar Exacto, acción. Entonces es exacto. definirla, me gustó definirla en una oración para tenerla Sí, bien clara y bien descriptiva, esa es la primera tarea. Y sí, luego, con determinación, pues dar los pasos estratégicamente firmes que voy a hacer para llevarme a la acción. exacto. Y algo bien importante es que tendemos a olvidar muy fácilmente, ¿no? Entonces, si tienes esa oración de la meta que quieres lograr, escríbela Bien, en un lugar donde la puedas tener presente todos los días. ok, Y haz algo, una cosa al menos, que te acerque a esa meta que tú quieres lograr. Y si haces eso cada día, una cosa, no tienes que hacer todo todos los días, pero al menos algo que te acerque a esa meta cada día, vas a ver que al final del año vas a darte cuenta que lo que lograste es algo mucho más grande de lo que te imaginaste. seguro que sí. Pero hay que tener el recordatorio presente Muy y bien. hay que hacerlo todos los días, aunque no tengamos ganas. Estoy completamente alineada contigo, Arlen, me encanta. Me ha encantado conocerte. Quiero que Ay, gracias. cerremos porque hay muchas personas que se conectan demasiado con el estrés. Incluso no han salido de casa y visualizan su agenda y ya visualizan un día muy estresante. Sí. ¿Qué decirles a ellos para que se conecten con la felicidad o con estas hormonas que nos dan esa sensación agradable dentro de una jornada o antes de empezar la jornada? Sí, bueno, el estrés es parte de la vida. De acuerdo. Entonces, no existe vida sin estrés. Eso es lo más importante. O sea, no te vas a poder deshacer del estrés. El estrés lo tienes que aprender a manejar y es una parte de tu vida. Entonces, lo importante aquí es cómo interpretas el estrés. Y el estrés, además, se manifiesta cuando estás en crecimiento, cuando estás poniendo a prueba tus capacidades. Entonces, al final es algo bueno. El problema del estrés es cuando es demasiado. Ujú. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, hacer las paces con que el estrés va a estar presente. Dos, eh, piensa qué necesitas para gestionar mejor el estrés. Por ejemplo, muchas veces, a lo mejor una persona que toma un nuevo puesto, a lo mejor no maneja muy bien el Excel y entonces les dan estas gráficas de matemáticas y de Claro, fórmulas y está muy presionado. Entonces, ok, en vez de estar tratando de resolver esas fórmulas, a lo mejor lo que necesito es tomar un curso rápido de Excel claro. O para delegar poder, en para, primera instancia también. o pedir ayuda o delegar si está en tus Bien, posibilidades o tomar el curso. La respiración es sumamente importante. sí. Entonces, es muy importante en momentos donde te estás sintiendo muy estresado,
trabajar con tu cuerpo. Entonces, hacer una pausa, dar una respiración profunda, inmediatamente vas a sentir un cambio en ti. Entonces, respirar una, dos o tres veces y después comenzar otra vez. Bien, Eso lo podemos hacer muchas veces al día. El ejercicio otra vez es algo que ayuda a bajar mucho el nivel de estrés. Entonces, si te estás sintiendo estresado, sal a caminar una vuelta a la manzana y haz unas respiraciones conscientes mientras que caminas. Algo que pasa con el estrés es que sentimos que no podemos darnos un momentito de descanso, ujú, porque el estrés nos empuja a estar todo el tiempo resolviendo. Entonces, ahí lo importante es reconocer que muchas veces el poder hacer un alto en el camino nos va a ayudar a tener como un atajo, porque claro, ahí aclaras muchas ideas, ahí te sirve mucho para estar en tu centro y en lugar de estar reaccionando, estás accionando con conciencia. claro. Entonces, en contra de lo que todos creemos, en lugar de seguir adelante, es mejor hacer un alto y parar. Y eso también es bien importante para gestionar de una forma más consciente el Claro. estrés que tenemos. Es que Y refresca, incluso le da otra perspectiva a la idea, a la situación, porque oxigenas completamente tu cuerpo gracias a la respiración consciente y eso cambia todo. exacto. Y Tim Lori y Ujú. Schwartz, por ejemplo, ellos se dieron cuenta que algo que va totalmente en contra del alto rendimiento es la falta de recuperación. Mm, Entonces, por ejemplo, si tú haces ejercicio todos los días, sí estás haciendo que crezca tu músculo, pero si no le das a tu músculo un momento de descanso, vas a tener una lesión. Y claro, está comprobado que cuando tú le das a tu cuerpo un día de descanso, esa recuperación hace que tu cuerpo sea más fuerte. Y lo mismo ocurre con tu cerebro. ok. Entonces, muchas veces sentimos que tenemos que trabajar sin descanso o que tenemos que sacar un proyecto y no me puedo tomar ni una hora para la comida, no me puedo tomar un día el sábado para descansar. Y eso lo que hace es que, pues sí, estoy mucho más estresado y eso interrumpe mi concentración, baja mi rendimiento y eventualmente pues, nos lleva como a un colapso. Entonces, tenemos que sí crear espacios de recuperación que pueden ser desde esa respiración consciente, eh, hacerla cada vez que siento estrés o intencionalmente hacerla cada hora, levantarme de mi escritorio, respirar, Movernos. estirarme, Yo. moverme, sí, bailar una cancioncita o poder hacer medio día de descanso. O sea, hay veces en Break. proyectos muy largos Ujú. pues sí necesitas trabajar mucho, pero tener tus breaks intencionales, Bien. sábado, domingo, este, y el descanso no es sentarme a ver la tele y pensar en nada, el descanso es de veras darle a mi mente la posibilidad de no pensar en nada, de la naturaleza es maravillosa, o sea, estar en contacto con los árboles, con un jardín, incluso meditar un poquito viendo. Y meditar me refiero 5 minutos, ver Ya. un árbol, ver una planta, todo eso alimenta mucho y le crea espacio al Sí. cerebro para manejar el estrés. Lo oxigena. Para mí es mi oxigenante. Vivo cerca de la playa, Arlene. Ay, qué Y mi maravilla. perrita ha hecho que todas las atardeceres, como ella brinca como un conejo para que la Sí, saque a su hora, además sí, tienen su reloj biológico que yo estoy estresadísima y ya ella sí, empieza y dije, es nuestro momento. Entonces, gracias a ella exacto. y caminábamos hasta allá y yo digo, gracias a Dios, lo valoro tanto. A veces la tenemos muy cerca Ay, y no se disfruta. Estoy segura que muchas sí, de las personas que están por aquí ni siquiera lo disfrutan el día a día. Para mí es sí, mi momento. ya ni lo ven. Es Claro, que, cuando forma parte de tu paisaje no le das el valor. Y yo veo sí, el pajarito, el barquito, el pescador, sí, el sol, la nube. sí, Parezco una loca porque valoro así todo. como, así como nos vamos acostumbrando a lo malo, Sí,
También a veces nos acostumbramos a lo bueno Que y es ya como no que, lo valoramos no, y lo damos sí, por hecho. totalmente. Por Lo eso, veo. una de las prácticas de verdad más poderosas cuando hablamos de cultivar la felicidad tiene que ver con el aprecio y la gratitud. Bien. Entonces, cada noche, por ejemplo, escribir en una libretita 3 cosas buenas que agradeces que sucedieron Hoy. en tu día. Son bien importantes porque eso también empieza a cablear el cerebro Mm, de una manera en donde vamos agrandando, digamos, esas conexiones que tienen que ver con lo bueno, que lo bueno que sucede en el mundo. Y eso hace que busquemos más de lo bueno. Cuando tú haces ese hábito de buscar lo bueno cada día, durante tu día, tu cerebro va a estar mucho más alerta de las ujú. cosas buenas que existen. Me Qué buen acuerdo durante hábito. la pandemia, por ejemplo, yo salí a caminar Ajá. y de casualidad empecé a tomar fotos a flores que Ujú. encontraba yo en el camino, pero yo vivo en la Ciudad de México, tampoco es que esté lleno de flores todos los... Bien. Por eso ver No, una es wow. wow, pero no sabes cuántas vi diferentes en caminos donde yo caminaba diario, donde nunca veía flores, porque mi cerebro ya estaba alerta buscándolas. Sí, Entonces, increíble. es como vemos, la gente que se queja todo el día y todo el tiempo va a estar viendo lo que está mal, también es un entrenamiento en el cerebro que tú le estás diciendo, busca todo lo que Todo está lo muy malo. mal Y siempre van a haber y, cosas malas. y siempre vas a encontrar, y si te enfocas en eso, más vas a encontrar. Sí. Entonces, intencionalmente busquemos lo bueno, también en las personas. Sí. Muchas veces vivimos con alguien, tenemos nuestra pareja y todo lo que vemos en la pareja es todo lo que hace mal, que si ya roncó, que si ya le salió la cana, que si ya... Y de Claro, repente no vemos el brillo de sus ojos, de repente no vemos que esa persona nos sirvió una taza de café en la mañana, total. que está al pendiente de cierta manera. Entonces tenemos que ver también con agradecimiento y aprecio a la gente que tenemos cerca. Qué bonito. Con eso me quedo, enfocándonos en el agradecimiento, en lo que sí está sucediendo, para que de esa manera pues conectarnos con la abundancia, con lo que sí tengo y con ese presente que quiero en mi vida. Porque si me enfoco en lo que no, bueno, la realidad va a ser otra. Entonces, misma situación, cada quien busca la perspectiva que quiera ver en su vida. Increíble. Totalmente. Gracias, Arlene. Ha sido un placer. Gracias por todas estas dosis de sabiduría que nos diste en este espacio. Valoro cada segundo de esta conversación contigo. Me quisiera quedar una hora más, pero ya no podemos. Vamos a dar tus Claro. redes sociales. ¿Cómo hacen las personas para conectarse contigo? Tú eres una de esas personas con quien uno quisiera hablar siempre. Ay, Adriana, te agradezco tanto el espacio, qué linda. Yo también disfruté muchísimo y a nivel de redes sociales Ajá, me pueden buscar como se escribe Arlen sí, Solodkin, guión bajo en Instagram. Pueden buscar también el Instituto de Bienestar Integral, bien. perdón, Arlen guión bajo Solodkin en Instagram Perfecto. Tu nombre y tu y apellido con el guión bajo, ¿ok? ajá, y Instituto de Bienestar Integral, que también ahí pueden buscarlo en las redes sociales y en LinkedIn también Arlen Solokin. Perfecto, por ahí te voy a ubicar, que este año Sí, decidí actualizar todo, sí, enfocada y conectada con la abundancia, con la salud y con todas esas cosas bonitas qué que nos va a dar bueno. este año. Así que seguimos en Tam- contacto por allí. También sabes que, Adriana, en la página web del Ajá. instituto, que es ibi.mx, Y vi cómo y I de, de... Ign- IBI, de Instituto de Bienestar Perfecto. Integral, Integral, ok. punto MX, es la página web del De México, instituto, perfecto. y ahí tenemos muchos blogs gratuitos, Muy tenemos bien. recursos sobre esperanza, sobre felicidad para el liderazgo, que están disponibles para toda la gente. eh, Ok. y también tenemos un canal de YouTube donde hay algunas entrevistas y, y sí, Por allí, ¿no? O entrevistas sea que interesantes y por muchos cápsulas. espacios
podemos seguir nutriéndonos, perdón, de todo este Sí. conocimiento. Así que me encanta. Gracias por hacerlo posible. Y bueno, nosotros seguimos. Siempre mi invitación en cada capítulo es invitar a las personas a que sonrían y que sean felices, que la vida es hoy. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Un placer, Arlene. Que estés muy bien. Un abrazo grande hasta México. Gracias, igualmente para ustedes. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.